pero va a pasar Alejandra. Ella es presidenta del DEM, Departamento de Evangelismo y Misiones, y formó parte, junto a Karina, del equipo que ha viajado a Bolivia, a Coripata. Entonces queremos darle la bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso. Así le damos ánimo, ¿no? Adelante, Karina. Bueno, es un permiso, porque soy chiquita. Es un privilegio poder estar aquí en esta mañana, realmente gracias. Gracias, Iglesia. Gracias porque en representación del Departamento de Evangelización y Misiones de nuestra convención, estamos muy agradecidos a esta congregación por todo el apoyo que siempre recibimos. Porque siempre están no solamente difundiendo nuestros proyectos, sino también ofrendando para nuestros proyectos, no solamente en lo económico, sino también a través de los hermanos. Porque algunos de tus hermanos son los que han ido a diferentes proyectos que hemos presentado. Así que gracias, Iglesia. Gracias a los pastores Richard y Mario por permitirme poder compartir este tiempo y a los líderes del Ministerio de Misiones por la invitación. Realmente es un privilegio poder hablar acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón un día, que es mirar los campos, que ya están blancos para la siega. Y queremos compartirles algunas de las actividades o futuras actividades y planes que tenemos dentro del departamento. Bueno, primero, como ustedes bien decían desde el principio, estamos en mayo, mes de misiones. Y mayo lo dedicamos a las misiones nacionales. Y en particular, este año, al igual que el año pasado, estamos apoyando la iglesia que está en Artigas, en Caínza, y Mones Quintela. Allí el pastor Rafael Monteiro está trabajando en ese lugar, especialmente enfocado a una situación muy difícil que hay dentro de su departamento. La niñez y la adolescencia que ya está perdida, ¿verdad?, con el alcohol, lamentablemente, y las drogas. Entonces, estamos apoyándoles económicamente a través de las ofrendas que estamos levantando en el mes de mayo. Así que van a estar destinadas para ello. Pero también queremos movilizar a la iglesia. Así que, como siempre, la Iglesia de Radio Norte está abierta no solamente para nuestros congresos, sino también para el taller. Y vamos a estar realizando un taller los días lunes, que es para movilizadores. Si tú estás en el Ministerio de Misiones, estás invitado. Pero si tal vez todavía no sabes si Dios te está llamando para servir en ese ministerio o te gustaría conocer un poquito más, bueno, los días lunes, desde el mes de junio, estaremos justamente realizando un taller aquí, en el templo de esta iglesia, que es un taller para movilizadores. Los días lunes de 19 a 20 horas, así que están invitados. Pero la hermana nos estaba diciendo acerca de un proyecto precioso que primero fue un desafío para una hermana, justamente una hermana de esta congregación, que es parte del Departamento de Evangelismo y Misiones, que era el proyecto a los afrobolivianos. Primero fue un desafío, después fue una oración, y gracias a Dios el año pasado pudimos realizar el primer viaje. Y es por eso que nos gustaría compartir un video acerca de lo que fue esta actividad. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar de su grande amor, pero toda mi alma
que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Piensa este ladrón debe ser, ¿cómo va a estar? ¿No? Pero el Señor lo mismo nos toca a nuestra puerta, pero yo le estoy avisando quién es ese Señor. De su amor yo cantaré. Hermanos, este fue un viaje difícil por varias razones, porque primero teníamos ya el equipo más o menos conformado que íbamos a ir, pero por diferentes razones algunos de los hermanos no pudieron viajar, ¿no? Y eso ya generó algunas preocupaciones. Pero sabíamos que Dios tenía un propósito y un plan. Y lo difícil fue llegar. Pero lo difícil también fue estar allá, ya que llegamos a una altura de 4.050 metros, lo cual para nosotros es sumamente difícil. La mayoría de las hermanas, fuimos 6 hermanas, comenzaron a sentir las primeras complicaciones en cuanto bajamos del avión. Al otro día ya estaban, la mitad ya estaba mal del estómago y con todos los problemas que se tiene por la altura, pero había que trabajar. Así que bueno, gracias a Dios que Dios nos sostuvo, nos acompañó y pudimos entonces viajar a la ciudad de Coripata, que es, digamos, el pueblo más cercano a donde se encuentran las comunidades afrobolivianas.
Allí es a donde queremos llegar, pero están a 400 kilómetros y hasta 700 kilómetros de ese lugar. Y no pudimos conseguir un transporte que nos llevara. Pero sí pudimos trabajar durante esos días en la obra que está allí en Coripata, que está con un encargado, con un pastor, y tiene ese grupo de niños que veíamos allí. Así que la doctora que iba con nosotros durante los días que estuvimos allí, ella durante 3 días estuvo atendiendo a los niños, porque es una doctora pediatra, y mientras ella atendía, los demás compartíamos el Evangelio con los niños y con sus familias. También gracias a las ofrendas de la Iglesia Uruguaya, pudimos no solamente llevar medicamentos, sino también poder preparar 30 canastas de alimentos para las familias más necesitadas y también comprar ropa para los niños que allí se encuentran. Pudimos, como vieron, visitar unas pocas familias afro. No es un lugar fácil de accesibilidad, pero Dios puso en nuestro corazón el poder llevarles el Evangelio. Es una población que lo está necesitando. Esos niños hoy, algunos de esos niños que nosotros vimos en el video, están sufriendo violencia. Necesitan conocer a Cristo. Sus familias necesitan conocer a Cristo. Y nuestro sueño es poder llegar a las comunidades afro. Pero mientras llegamos, es nuestro deseo que desde Uruguay podamos enviar equipos todos los años para poder acompañar el trabajo de los hermanos allí en Bolivia. Para también movilizar a la iglesia boliviana, para que esté mirando no solamente a los grupos étnicos de la propia Bolivia, sino que también esté mirando otros grupos que allí están. Y nosotros podemos ser parte, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestra oración, pero también animando a otros hermanos para que puedan ser parte. Estamos necesitando varones. Hermanos varones, los necesitamos. Estamos necesitando hermanos que se manejen, que sirvan en el área de la salud. Necesitamos dentistas, necesitamos médicos, pediatras, necesitamos licenciados en enfermería, porque junto con la palabra y con el Evangelio también tenemos que ayudarles. Entonces, iglesia, te invitamos a que seas parte. Pero ahora me gustaría que pudiéramos abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y me gustaría que busquen en el libro de Hechos. El texto principal va a estar en el capítulo 4, versículos 13 al 22. Y el título que le puse a esta meditación es Costos y causas para predicar el Evangelio. Capítulo 4, versículo 13 al 22 del libro de Hechos. Y dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si me permiten, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias.
Gracias por tu palabra, Señor. Y en este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Nos muestre, Señor, cuál es la enseñanza que tú quieres dejarnos a cada uno de nosotros. Pero, Señor, no solamente que podamos comprenderla, sino que también podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande que nos tuviste a través de Jesucristo. Y gracias porque siendo siervos inútiles, Señor, tú quieres usarnos en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, viendo un poquito el contexto de este pasaje, comenzamos con el capítulo 3. Allí en el capítulo 3 se nos cuenta que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, a la hora novena, serían las 3 de la tarde, ¿no? Y mientras ellos iban al templo a orar, se encuentran con un hombre, ¿no? Y allí en el capítulo 3 se nos habla acerca de un hombre cojo que hacía muchísimos años que estaba allí en la puerta, se llama La Hermosa. ¿Y qué hacía este hombre? Pedía limosna, porque era un hombre que no podía trabajar, porque no podía caminar, así que vivía de lo que los demás podían darle. Allí estaba ese hombre tirado al costado del camino pidiendo limosna. Cuando ve que se acercan personas que van al templo en la hora de la oración, o sea que había muchas personas que pasaban por allí, Pedro y Juan pasaron por allí. Y se nos dice, es un texto muy conocido, probablemente ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando Pedro y Juan lo vieron, tuvieron compasión de este hombre. Vieron que estaba necesitado. Pero entonces allí dice que cuando ellos se acercaron a él y le miraron, ¿no? Dice que versículo 4 del capítulo 3, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Dios obró un milagro. Allí ese hombre dice que se puso en pie, sus tobillos se fortalecieron y comenzó a cantar, a saltar, entró al templo y comenzó, dice que a alabar a Dios. Y todo el mundo dice que quedó atónito, sorprendido. La gente lo miraba y dice, ¿pero qué pasó acá? Pero si este es el cojo que está ahí, tirado en el piso, en el camino, pidiendo limosna. ¿Cómo es que está acá en el templo, saltando, caminando, glorificando a Dios? ¿Qué pasó? Y allí comenzaron a alborotarse. Claro, todos comenzaron a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si todos lo conocemos. Hubo un milagro. Y le reconocían, ¿verdad? Luego dice que, versículo 11 del capítulo 3, dice que este hombre se agarró de Pedro y de Juan y seguramente con una locura les dijo, fueron ellos. Ellos me dijeron, levántate, y yo anduve. Y Pedro captó lo que estaba pasando. Y dijo, no, esto no es poder de hombres. Acá no somos nosotros los que tenemos que ser alabados. Y comenzó a predicar en el nombre de Cristo. Comenzó a contarles quién era el poderoso. Y que ese Jesús que había habitado entre ellos era el que había hecho el milagro para que este hombre pudiera andar. Y dice que comenzó a hablar acerca de Jesús. Y comenzó a predicar acerca de la salvación. Y comenzó a predicar acerca de la resurrección en Jesucristo. Y ya comenzaron a ponerse nerviosos, porque ya no les gustó la predicación, ya no les gustó lo que estaba diciendo Pedro. Entonces, ¿qué hicieron? Se confabularon. Comenzaron a reunirse. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los saduceos. Este está predicando en el nombre de Jesús. Este está predicando que hay sanidad en el nombre de Jesús. Y los otros decían, pero peor todavía, está predicando que hay resurrección en Jesús. Eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué hicieron? Los metieron presos. Y como dice en el capítulo 4, que ya era tarde, los dejaron toda la noche en la cárcel. Y al otro día, capítulo 4, dice que le preguntaron,
¿En qué poder o con qué autoridad ustedes hicieron este milagro? Y ellos, dijo Pedro, ¿con qué autoridad? Con la autoridad que me da el Señor. Con la autoridad que me da Jesús. Con la autoridad que Dios nos dio. Y allí comenzaron a predicarles acerca de Jesucristo. Y entonces ellos se pusieron más nerviosos todavía. El pueblo que estaba feliz, eufórico, sorprendido por lo que había pasado, entonces corrían un riesgo, corrían un peligro de que la gente comenzara a preguntar y comenzara a escuchar a Pedro y a Juan lo que ellos tenían que decirles. Entonces, en el versículo, el pasaje que nosotros leímos, ahí ellos dijeron, bueno, no podemos hacer nada contra ellos, porque el pueblo está contento, el pueblo está feliz, el pueblo está sorprendido por todo lo que pasó. Entonces, vamos a amenazarlos. Entonces le dijeron, no hablen más en ese nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Entonces no hablen más en ese nombre. A nadie le hablen, dice, ¿no? A ninguna persona le hablen en ese nombre. No enseñen más, no prediquen más. Y ahí vemos uno de las respuestas más preciosas que podemos ver en el Nuevo Testamento de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Mas Pedro, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y acá quiero que centremos la atención. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían convivido más de 3 años junto a Jesús. Habían visto los milagros, las sanidades, las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo podían quedarse callados? No podían. Ahora, predicar a Cristo, ser una iglesia misionera, tiene costos. No es gratis. Gratis es la salvación, pero servir al Señor no es gratis. Tiene costos. El primer costo, tenemos que estar atentos a las necesidades. Pedro y Juan iban al templo a orar. Si yo le pregunto a los pastores de la iglesia, ¿qué mejor que tener el culto de oración lleno el templo? Claro que sí. ¿Queremos ser una iglesia que ora? ¿Es importante orar? Claro que sí. ¿Es importante servir a Dios en el ministerio y en el don que Dios te ha dado? Claro que sí. ¿Es importante trabajar? Por supuesto, porque tenemos que recibir el sustento para sostener nuestras familias y bendecir a aquellos que no tienen trabajo. Claro que sí. Pero hay gente que está al costado del camino. Y nosotros, tú y yo, necesitamos estar atentos. Mirar. A veces necesitamos mirar a los costados. Y seguramente lo que vamos a hacer es muy importante. Pero hay almas que están en el costado del camino. Y eso requiere sacrificio. Requiere priorizar. A ver, ¿qué es más importante? Hay gente que está al costado del camino. Pedro y Juan iban a algo importante. Sin embargo, miraron a ese cojo y le ofrecieron no lo que estaba esperando, sino que le ofrecieron un Dios poderoso, un Dios que cambia, que transforma, que sana. Otro costo que tiene, disponibilidad. Hace muchos años escuché y me encanta decirlo. Disposición es una cosa, disponibilidad es otra.
Y es así. A veces sí, tenemos disposición, decimos, sí, hemos cantado precioso y agradezco y alabo al grupo de adoración y alabanza por llevarnos a adorar al Señor. Y claro que sí, muchas veces le decimos al Señor, yo voy a ir a donde sea, llévame, estoy dispuesto. Eso es disposición. Ahora, cuando el Señor te dice, acércate al necesitado, ahí vienen las excusas. No tengo tiempo, hay otros que lo pueden hacer mejor. Necesitamos tener disponibilidad. Y eso es un sacrificio. Ellos también hicieron un sacrificio. Porque cuando ellos iban al templo a orar, Pedro y Juan. Pero cuando vieron que este hombre estaba equivocándose y estaba dándole la alabanza a ellos, porque dice que se aferró a ellos, Pedro, yo les decía, captó enseguida lo que estaba pasando y dijo, no, momentito. Entonces él puso a disposición ese tiempo de Dios. ¿Para qué? Para comenzar a predicarles a los que estaban ahí. Ellos podían haber dicho, bueno, primero vamos al templo, vamos a orar, vamos a hacer lo que nosotros vinimos y cuando salgamos, conversamos con ustedes si tienen algo para preguntar. No. Ellos dijeron, hay algo acá que es importante, hay algo que Dios está haciendo, entonces yo tengo que unirme a la labor de Dios. Dios en este momento está hablando con las personas que están acá, entonces es la oportunidad que Dios me está dando para que yo les comparta de Cristo. Así que ellos no les importó lo que ellos iban a hacer, sino que fueron sensibles a lo que Dios estaba haciendo. Estaban disponibles y eso lleva sacrificio. Uno de los sacrificios tal vez o de los costos más difíciles, no tener temor a las consecuencias. ¿Cuántas veces, tal vez en nuestro trabajo, a mí me pasó? Yo trabajé durante 30 años en un lugar donde no se podía hablar ni de política ni de religión. Sin embargo, Dios nunca dejó de darme oportunidades. Y a veces hay que sufrir consecuencias. Tal vez alguien te diga, no, acá no podés hablar. ¿No? Ellos tuvieron las consecuencias, terminaron presos. Las hermanas hoy decían, vivimos en un país donde no vamos a terminar presos por predicar a Cristo. Hay libertad, pero muchas veces igual sufrimos persecución, porque hay personas que no quieren que nosotros hablemos de Jesús. A veces hasta aún en medio de nuestra familia que no tiene a Cristo. Muchas veces te dicen, no me vengas otra vez con eso. No, si vas a hablar de Jesús, entonces ni vengas. Bueno, Pedro y Juan terminaron en la cárcel. Tuvieron que pasar la noche en la cárcel. Pagaron las consecuencias. Hermanos, nosotros no sabemos a dónde Dios nos quiere sirviéndole. Capaz que alguno, Dios lo quiere sirviendo en un lugar donde no sea tan fácil compartir de Cristo. ¿Estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de cruzar la vereda y tal vez hablarle a alguien que no es como tú, que no se viste como tú, que no habla como tú? ¿Estás dispuesto? Para servir a Dios necesitamos hacer sacrificios. Y Dios y cada uno de nosotros sabe cuál es el costo que Dios quiere que tú y yo paguemos. Es diferente. Cada uno de nosotros es distinto. Y Dios tiene una tarea a cada uno de nosotros y un lugar de servicio diferente. Pero lo que sí es seguro es que tenemos que ser sensibles al lugar donde están los necesitados. Tenemos que ser sensibles y tener disponibilidad de tiempo para servir a Dios. Y no tenemos que tener temor de sufrir las consecuencias.
Pero también hay razones, hay una causa por la cual predicar y hablar de Cristo. ¿Por qué tú y yo tenemos que dar a conocer las buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Primero, por obediencia. Versículo 19. Cuando Pedro y Juan les respondieron, le dijo, juzguen ustedes delante de Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Obedecer a ustedes o a Dios? Mi hermano, tú y yo tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Hay un mandato. No es si te parece, si tienes tiempo, si cuando quieras. No, es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Ir, vayan. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandato de Dios. No es para algunos. No es para los hermanos que integran el ministerio de misiones. No es para los pastores. No es para los líderes. Es para ti y para mí. Entonces necesitamos obedecer. Esa es la primera causa, la primera razón por la cual tú y yo tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Obediencia. Obediencia a Dios. Versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mi hermano, mi hermana, Dios transformó tu vida. ¿Dios te cambió? Hoy ¿eres un hijo de Dios? Entonces has experimentado el poder de Dios. Tú tienes en tu vida lo más preciado, que es el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos vivido, convivido con Jesús porque Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos quedar callados? ¿Cómo no vamos a decirles a aquellos que tienen sed que en Cristo pueden ser saciados? ¿Por qué? Porque tú y yo un día teníamos sed y Él fue el agua que vino a nuestra vida y que nos transformó y nos inundó, porque nos llenó. ¿Cómo podemos quedarnos callados? No podemos. Pedro y Juan entendieron. A ver, durante más de 3 años nosotros hemos experimentado en carne propia, vimos el poder de Dios, Jesús haciendo sanidades, milagros, multiplicando panes, peces, dando de comer a miles de personas. Predicando, enseñando que había un reino que estaba llegando, que era el reino de Dios. ¿Cómo podemos quedarnos callados? No podemos. No podemos. Eso tiene que ser algo que nos tiene que molestar, incomodar. Cuando tú ves a alguien que no tiene a Cristo, te tiene que incomodar. Porque tú tienes tu testimonio para compartirle. Compasión. Es otra de las causas, las razones por las cuales tenemos que predicar a Cristo. Compasión. Dice que Jesús, cuando se acercaba a Jerusalén, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque vio la situación espiritual de esa ciudad. Y vio que no había forma de que ellos fueran transformados si no era por el amor de Dios. Tuvo compasión. ¿Qué sentís tú? ¿Qué siento yo cuando veo a alguien que no tiene a Cristo? Cuando veo a alguien que está perdido, ¿qué siento? ¿Indiferencia? ¿Tal vez menosprecio? Tengo que sentir compasión. Esto fue lo que los motivó también a Pedro y a Juan. La compasión de ver a este hombre que estaba durante años postrado allí. Tuvieron compasión de él. Mis hermanos,
Si nosotros queremos ser una iglesia, y tú y yo somos iglesia, si queremos ser una iglesia misionera, si queremos ser hijos de Dios que proclamen las buenas nuevas de salvación, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Pero también tenemos que obedecer a Dios, tener compasión por aquellos que están perdidos y recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Algunos tal vez van a cruzar océanos e ir a otro lado del mundo con idiomas diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes. Otros vamos a Bolivia, donde se habla español, entonces yo no tengo problema. Pero hay una cultura que es diferente también. Hay costumbres que son distintas a las mías. Otros van a cruzar la vereda y van a ver la gente que está en la calle, caminando por nuestras avenidas y que no tienen a Cristo en su corazón. Pero lo que sí es común para todos, para ti y para mí, es que a todos Dios nos dio el mandato de ir y predicar el Evangelio. No es para algunos, es para todos. Y me voy a tomar un minuto más, permiso, pastor. Tal vez tú has venido por primera vez a la iglesia. O tal vez hace poco que estás viniendo. Y tal vez te sientes como ese cojo en el camino, donde ves que tu vida no tiene un futuro agradable. Tal vez ves que la gente pasa por al lado y no te nota. Tal vez no tienes esperanza. Tal vez te sientes fracasado. Estás allí, en el camino. Jesús hoy te dice que te ama, que Él te ve, que Él sabe cuál es tu necesidad. Pero lo más importante, Él sabe que tú estás lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no le has obedecido, porque no le has amado, porque no le has reconocido como el único Dios verdadero, porque no le has pedido perdón por tus pecados, por esas ofensas, eso que hacemos que ofende a Dios y a la santidad de Dios. Si tú estás postrado por tus pecados, el Señor te dice, hay una mano. Hay una mano que está extendida para levantarte, para sacarte de donde te encuentres, para darte salvación y vida eterna. No sigas postrado en el camino, porque Dios te ama. El cojo miró atentamente a Pedro y a Juan. Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fe. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Necesitas fe. Creer que Dios puede perdonar tus pecados. Creer que Dios puede transformar tu vida. Creer que Dios puede levantarte de donde te encuentres y darte una salvación que es eterna. El cojo tenía dos opciones. O seguía con la mano así esperando la moneda, y tú puedes hacer lo mismo. Puedes seguir esperando. Algún día le entregaré mi vida a Cristo. Algún día le pediré que perdone mis pecados. Por ahora sigo como estoy. La mano así, esperando. Pero el cojo no desperdició la oportunidad que Dios le estaba dando. Se tomó de la mano de Pedro. Dios te dice,
Mi mano está estirada. Aferrate. Toma mi mano para salir de donde te encontrás. ¿Por qué? Porque yo quiero ofrecerte una vida diferente, una vida transformada, donde vas a poder caminar, andar, saltar. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Así que no te quedes. La oportunidad es hoy. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que te ama y que quiere perdonar tus pecados. Iglesia, ustedes son una iglesia misionera. Yo me congrego en una iglesia que es hija de esta iglesia. Tuve un pastor maravilloso que salió de esta iglesia, el pastor Resque. Y realmente puedo decir que gracias. Gracias por mirar otros barrios que necesitaban de la predicación del Evangelio. Pero hoy tú y yo seguimos siendo desafiados para ser obedientes, para ver las necesidades de los otros, para tener compasión y por sobre todas las cosas, para entender que Dios hizo algo en nuestra vida que puede ser de testimonio para otros. Que Dios les bendiga. Gracias, pastores. Muchas gracias, Alejandra. Sin duda Dios te usó mucho. Para terminar este tiempo, quería compartir con ustedes, ya que el equipo va a estar viajando a Bolivia, a Coripata, hay algo que todos podemos hacer. Algunos podrán ir, otros querrán ofrendar, y hay algo que todos podemos hacer, que es estar orando. Ahí hay varios motivos de oración. Entonces yo traje, ya que fue el día del libro, esto es muy de maestra, traje como una especie de marcalibros que son para guardar en la Biblia, si quieren, y son motivos de oración diferentes motivos de oración, y los voy a dejar ahí adelante, voy a hacer 4 montoncitos, ¿sí? Uno de ellos es, disculpen, no veo nada, sino uno de los motivos es, dice, oremos por la realidad espiritual de Coripata, que conozcan al Señor Jesús como su único Salvador y abandonen la idolatría, y bueno, que se pueda llegar con la palabra también a lo que sería el intendente de allá, al municipio, ¿no? Otro de los motivos, voy a probar sin lentes, otro de los motivos sería para que sean suplidas las necesidades, pasan mucha necesidad. El video creo que refleja, debe ser una partecita nomás de todas las necesidades que pasan, para que puedan tener acceso también a atención médica, especialmente niños y ancianos, todos, obvio, ¿no? Y también acceso a la educación. Karina el otro día me contaba que son muy poquitos los que pueden acceder a la educación, que queda muy lejos. Hay un niño que hace kilómetros para poder llegar a esa escuela. Por el equipo que viajará a Coripata. Oremos por salud, unanimidad dentro del equipo, protección y provisión de Dios en todo aspecto, ¿no? En todas las cosas que tienen que solucionar para el poder ir, y también económicamente, ¿no? Financieramente. Y bueno, y el último motivo, por los niños afrobolivianos, por aquellos que sufren maltrato, por aquellos que hay algunos que han sido secuestrados, por esos niños que vemos ahí, que ahora conocemos, tal vez sin conocer caras es más difícil, ¿no? Pero ahora que les conocemos las caritas, yo creo que no es casualidad que ustedes estén en este tiempo. Tal vez sea el tiempo ir para más adentro, pero este tiempo, Dios los puso en este tiempo para que como iglesia estemos, como iglesia no digo solo Radio Norte, como iglesia, esos niños necesitan nuestra oración, necesitan nuestro apoyo, necesita este equipo que nosotros podamos estar orando firmemente por ellos, por esos niños que están solitos, por esos niños que necesitan conocer al Señor, que necesitan protección, por todo ese pueblo de Coripata
¿sí? Entonces, yo voy a dejar estos montoncitos acá. Guárdeselo en su Biblia, donde quiera, para que cada día pueda estar orando por el motivo que elija. Y para terminar, yo voy a pedir que nuestro pastor Mario pueda estar orando. Karina, si querés estar pasando también, así el pastor ora por Coripata y pasa Ale, perdón. Dejo los montoncitos acá. Gracias, Natalia, por el trabajo de hacer los marcadores que nos van a permitir tener presente estos motivos de oración, pero como iglesia queremos hacerlo prácticamente ahora y poder estar orando por estos motivos. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando por estos motivos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque de alguna manera el Evangelio nos llegó a nosotros por los misioneros, Señor, que dejaron comodidades e hicieron lo mismo también de venir a estos lugares, Señor, a predicar el Evangelio. Y gracias porque a través de ellos conocimos a Cristo. Pero hoy, Padre, nos enfrentamos a esta realidad de que hay muchas personas en Bolivia, Señor, que todavía no te conocen. Hay un pueblo entero no alcanzado, así que son los afrobolivianos, y entendemos que la puerta de entrada para llegar a ese grupo es la ciudad o el pueblo de Coripata, Señor. Y Padre, y hasta allí llevaste a estas hermanas uruguayas, Señor, de varias de nuestras iglesias, Señor, y te agradecemos por sus vidas, agradecemos su disposición, agradecemos, Padre, que hayan aceptado el desafío, pero entendemos, Señor, que el desafío es grande, Padre, que la necesidad es grande, Padre, por lo cual te pedimos que en tu Santo Espíritu tú estés tocando y movilizando a aquellos que van a estar yendo, Señor, este año hasta ese lugar. Señor, tú arma el equipo, te pedimos por la unanimidad del equipo, te pedimos por la visión clara, Señor, que tu Espíritu Santo dé a los hermanos que van a estar yendo, Señor. Padre amado, y pedimos que tú estés preparando el camino en ese lugar. Padre, que tú puedas estar obrando en esa realidad espiritual donde el enemigo está obrando y destruyendo familias, destruyendo la vida de los niños. Padre, en el nombre de Jesús, y desde aquí ordenamos que el enemigo esté retrocediendo, que esté enmudeciendo, Padre, y que tu evangelio pueda estar siendo volcado en ese pueblo, Señor. Oramos por esa iglesia que está allí, oramos por el pastor, Señor. Pedimos, Padre, que tú le des autoridad espiritual, Señor. Que el enemigo, Padre, huya cuando tu evangelio es predicado, Señor. Padre amado, pedimos por esos niños que están escuchando el evangelio, por los adolescentes que escuchan el evangelio, que tú estés tocando sus vidas, Señor. Por esas madres también que han escuchado el evangelio. Padre, abrí puertas, prepara esos corazones también, y cuando lleguen allí nuestros misioneros, Padre, que puedan cosechar esas semillas también que han sido sembradas en el corazón de ellos. Señor, pedimos por los recursos también para llegar allí. Toca el corazón, Padre, de las distintas iglesias bautistas del Uruguay para mover los recursos para que se puedan suplir necesidades, Señor, necesidades de salud, necesidades, Padre, también de alimentos, de vestimenta, Padre amado, y también todo lo que requiere ese viaje, Señor. Gracias por la vida de Alejandra, te pedimos que la uses mucho, gracias por la vida de Karina también, que seguramente van a estar participando también de una forma u de otra en este próximo viaje. Pero sobre todo pedimos que tú estés levantando obreros, Señor. Toca el corazón, Señor. Padre, si tú conoces el corazón de los que están hoy aquí, tal vez, Padre, tú estés llamando a alguno de ellos, Señor, para estar en este viaje. Pedimos que tú hagas como quieras, Señor. Y te decimos, Señor, una vez más, queremos estar dispuestos, disponibles
Señor, para tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alejandra. Pueden tomar asiento. Hermanos,